Pues bueno, casualmente Gerardo y yo participamos en este proyecto hace ya casi 30 años. Y casualmente ahora los dos estamos en un puesto administrativo, él en la escuela y yo aquí en la coordinación. Y bueno, pues gracias al entusiasmo de Gerardo, la verdad, me invitó a que, ¿por qué no hacíamos la presentación de este ejercicio que hicimos, este experimento que hicimos hace tanto tiempo y que pues a mí me produjo una grata sorpresa, información que me dio, porque yo me había quedado con la idea. De hecho, en aquel momento trabajamos con dos campanas, una más grande y una más pequeña, y parece ser que la pequeña pues se hizo el proceso de soldadura, al cual ahorita vamos a entrar, pero en el momento, después de un tiempo, cuando la tocaron, pues se volvió a quebrar. En cambio, yo confundí siempre la pequeña con la otra. Entonces yo pensé que nuestro ejercicio, a pesar de que había sido muy bien fundamentado, y bueno, ahorita van a ver todo lo que se hizo alrededor, dije, no, bueno, pues ok, fue un buen ejercicio, pero no acabó resolviendo el problema de la soldadura. Y me acaba de decir hace, que será un mes, que pues que no, que efectivamente esta campana sigue sonando. Entonces, bueno, pues a mí me cambió la perspectiva del asunto, porque dije, no, pues quiere decir que sí, a pesar de todo, sí tuvo un buen resultado. Y bueno, digo a pesar de todo, por todas las luces que a mí me había ya generado el proceso de soldadura. En Santuario Mapete es un lugar que para algunos de los que están aquí, pues les puede recordar las prácticas de campo escolares. Era realmente un laboratorio de experimentación de la escuela. Así lo tengo que decir, porque ya sea que fuéramos a trabajar retablos, ya sea que fuéramos a trabajar pintura, escultura y, ¿por qué no?, campanas. Entonces, yo en aquel momento, estamos hablando de 1990, yo estaba como maestra titular del taller de metales. Realmente tenía muy poco tiempo de haberse puesto en funcionamiento. Fue realmente el primero Luciano Cedillo, que en el 80, bueno, antes ya había habido algo de cursos de metales, pero ya formalmente un taller en el 88. Yo fui la primera generación que salió, pues no digo que con conocimientos, sino con un proceso muy interesante de experimentación, porque la verdad es que no trabajábamos con piezas originales. Trabajábamos con cosas que nos traíamos de la casa. Yo me traje, por casualidad, yo tenía una conocida que tenía una lámina pintada, y yo dije, no hombre, yo le voy a quitar la corrosión a la lámina y voy a hacer pues como proceso electrolítico local, y podía yo hacer lo que se me diera la gana. Y eso era, la verdad, muy atractivo, porque por un lado nos permitía ser más libres en el proceso de experimentación. Ahora, me da pena decir un poco de esto, porque Santuario, pues así lo tomé igual. O sea, dijimos, la campana no está sonando. Lo que han hecho anteriormente es ponerle resina. Eso lo experimentó Julio Chan en algún otro campana de otro lugar, no recuerdo exactamente dónde. En los 80s, esos eran nuestros antecedentes. Y pues efectivamente también cuando le pegaban a la campana, la resina no aguantaba y además no tenía sonoridad, o sea, nada más era como para ahí medio disimular el asunto. Entonces fuimos, en esa época estaban Caroluza y estaban también Ilse con nosotros en el taller, y me animé a ir con su grupo a pedir que si la campana nos las prestaban para que la pudiéramos soldar y experimentar con ella. Íbamos a tratar de hacerlo de la manera más seria, ¿no?, con todos los análisis que en ese momento se nos ocurría que se tenía que hacer, y con todo el proceso pues que nos recomendara algún fundidor o alguna persona que tuviera experiencia en soldadura. Afortunadamente, o casualmente también, yo estaba dando clases en la carrera técnica de instrumentos musicales, y ahí ya en esa generación, a mí ya no me tocó darle clases a Gerardo, pero Gerardo estaba como alumno de Daniel Guzmán. Pero Gerardo tenía un perfil muy interesante, porque también es diseñador industrial, y estaba estudiando todo lo que nos importaba que se entendiera con los instrumentos musicales, que era
pues también su función, que era recuperar, pues, en el caso de la campana, la sonoridad, en el caso del violín o en el caso de una guitarra, el sonido que tuviera, ¿no? Pero con la condición que los materiales permitieran realmente respetar el original y que a la vez se recuperara esta función. Entonces nos acercamos a Gerardo, y Gerardo, si no me recuerdo, estaba muy contento. Y digo, sí, yo le entro a este proceso. Y la verdad fue lo más afortunado, porque sí él también tenía la infraestructura de la UAM, en donde le permitieron, tú me corriges, la construcción del horno que nos sirvió para la soldadura de la campana y poder calentar, era un horno de caldeo, le llaman, ¿no? En fin, si ven, no es que sea una campana enorme, ni tan pesada, y sus características, pues ahí las pueden ustedes ver. Lo que sí era interesante es que tanto Gerardo como yo teníamos otro tipo también de compañeros de trabajo. En mi caso, yo estaba haciendo en aquel momento la tesis con el doctor Víctor Castaño en el Instituto de Física, y pues ya conocía yo de qué infraestructura contaba el instituto, y sabía que tenían manera de hacer análisis de difracción de rayos X. Aquí está, mira. Bueno, de hecho ahí están los participantes, está en la Universidad Nacional de México, está Jorge Ricards, que él es el que justamente hizo los análisis de difracción, Víctor Castaño, que bueno, en ese momento, les digo, estaba como mi director, y ahí viene la parte de Gerardo, que es con el doctor Ricardo Ruiz Bullosa, del Centro de Instrumentos Musicales, que fue muy importante para los estudios de acústica. Entonces, la verdad teníamos un equipo interdisciplinario muy útil para lo que nos estábamos proponiendo hacer. La que sigue, por favor. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo estaba el problema de la fractura. Era una fractura que además se tuvo, que ya les platicará con todo detalle Gerardo, que hacer un corte justamente en B para poder hacer ya el proceso de soldadura. Lo único que quiero decir es que con el análisis pudimos saber que había un alto grado de contenido de cobre, 97%, bajo contenido de estaño, contenido de zinc, plomo y fierro. Y pues había que, o así no lo imaginábamos, ¿no? Porque eran cosas que platicábamos entre nosotros, hacer una soldadura que tuviera esa misma composición, digo, por lógica elemental, eso se nos ocurría, para que fuera compatible y que a la vez, pues si es que volviera a sonar, pudiera transmitir ese sonido. Entonces, te lo dejo aquí. Gracias, María Carmen. Es interesante ver cómo casi después de 28 años, afortunadamente podemos ver que ha habido avances, ¿no?, técnicos, científicos, pero donde yo veo que todavía nos falta mucho por discutir es la parte teórica, que ahí es donde yo creo que necesitamos verdaderamente sentarnos y trabajar sobre estos temas. Bien como lo dice Mari Carmen, pues finalmente fue esto una aventura. No se tenía prácticamente conocimiento sobre el tema de soldado de campanas. Sin embargo, afortunadamente en la UAM Xochimilco contábamos con un especialista en soldadura que fue el que, digamos, que de alguna forma nos animó a poder llevar a cabo el proyecto. Como podrán ver, pues es un trabajo totalmente multidisciplinario, donde estuvieron presentes químicos, físicos, soldadores, y por supuesto lo más importante, pues la parte de los restauradores, que en ese momento era fundamental. Ahora, para poder tomar de alguna forma la decisión de soldar o no, pues lo primero que tuvimos que hacer fue plantear de alguna forma una metodología de trabajo con el objetivo de no poner en riesgo, de por sí era un riesgo pensar en soldar la campana, pero teníamos que minimizar finalmente todos los procesos con el objetivo de no afectarla más.
Empezamos haciendo estudios acústicos aquí en la UNAM. Aquí afortunadamente el doctor Ricardo Ruiz nos apoyó mucho con estos estudios, y lo que fue interesante es que esta es la gráfica del espectro sonoro que obtuvimos teniendo la campana fracturada. Digo, voy a poner la siguiente para que vean lo que sucedió una vez que la soldamos, pero bueno, esto no se va a entender si no la sobreponemos. Fíjense qué interesante, lo negro es antes de soldarse, lo rojo es una vez soldada. ¿Qué tanta diferencia podemos encontrar entre una gráfica y otra? ¿Hay una diferencia verdaderamente sustancial? Yo diría que no. Yo diría que no. Es una diferencia mínima. Esta sección finalmente nos está registrando toda la frecuencia sonora de lo que es el labio de la campana. Por eso es que podemos encontrar las frecuencias un poco más abiertas, y esto es yéndonos hacia la parte superior. Efectivamente, las grietas se encontraban en esta zona, pero como tal no podemos decir que hubo una mejora acústica considerable, y ahorita vamos a ver por qué. Posteriormente, pues aquí con la ayuda de la gente de química también hicimos algunos análisis del metal, y nos dimos cuenta que el 97% era cobre y el otro 3% entre estaño, plomo, fierro, zinc y mil cosas. Era verdaderamente una ensalada ahí rara, como para que tú pudieras pensar que esto iba a producir una buena calidad sonora. Una campana de estas características es seguro que acústicamente hablando no vamos a tener una buena calidad sonora. Por supuesto que ahorita escuchamos a Janine hablar y vemos que hay un mundo de diferencia, ¿no?, de lo que sucedió hace 28 años y lo que estamos viendo hoy. Si hubiéramos escuchado a Janine hace 28 años, por supuesto que ni por aquí nos hubiera pasado en la cabeza de soldar esta campana. Eso es un hecho. Sin embargo, bueno, finalmente, a pesar de todos estos resultados, pues decidimos llevar a cabo la soldadura. Me voy a adelantar un poquito. Por supuesto que antes de soldar esta campana, pues tuvimos un proceso experimental con otra campana de características similares. Lo que hicimos fue fracturar la campana, le pusimos 2 fracturas, más o menos con las mismas proporciones de la campana del santuario Mapete. Por supuesto que estuvimos haciendo experimentación de técnicas de soldadura desde oxiacetilena, eléctrica, argón, que esto es otro punto bien importante, ¿eh? A 28 años de diferencia, las técnicas de soldadura han cambiado considerablemente. Nada que ver a lo que hace 28 años ocurría. Esto es también bien importante de tomar en cuenta. Por supuesto, el tema del metal de aportación, dígase lo que vas a utilizar para soldar, era otro tema muy importante que estuvimos viendo. Todo el tema de aleaciones de bajo punto de fusión para medir resistencia metálica, flexibilidad, qué tantas deformaciones podíamos obtener una vez que calentáramos en primer lugar la campana y posteriormente soldarla, que ese es un tema que también en aquel momento, claro que lo teníamos presente, pero bueno, la idea era minimizar lo más posible. Diseñar un horno de caldeo para controlar la temperatura. En aquel entonces, esta persona que nos ayudó con el tema de la soldadura, pues nos propuso generar algunos barrenos justamente donde terminaban las fracturas, con el objetivo de evitar que éstas continuaran
cosa que a mí me pareció en ese entonces una buena opción. Por supuesto, el tema de los chaflanes, que los hicimos en B, para que la soldadura pudiera penetrar perfectamente, y después venía el tema de acabados y patinado. Todo esto, fíjense, hace 28 años, ya lo pensábamos, lo hicimos y lo experimentamos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el día 26 de junio del 91 hicimos una prueba con una campana. Todo esto que les presenté anteriormente lo llevamos a cabo. Lo interesante, pudimos ver la afinación y al final, prácticamente, después de haberla soldado, pudimos recuperar la afinación original. Toda esta experimentación fue la que nos llevó justamente a tomar la decisión de poder intervenir la campana de Santuario Mapete. Una cosa ahí nada más, perdón Gerardo. Aquí lo interesante, bueno, es que aquí podíamos ver cómo sonaba antes y cómo sonó después. En el caso de la campana de Santuario Mapete, pues no teníamos el registro de antes, pero sí recuperamos un sonido, el que fue. Así es. Bueno, finalmente, pues es lo mismo, todos los procesos de experimentación los llevamos a cabo en la campana de Santuario Mapete. Hicimos el horno de caldeo, calentamos la campana entre 300 y 350 grados para posteriormente aplicar la soldadura. Pues aquí dice aplicación de la soldadura en dos fases, primero una fase externa y posteriormente una fase interna. El grosor de la campana en el labio era de 4 centímetros. Soldar 4 centímetros de un solo trancazo era imposible, además de que eso hubiera implicado ser muy agresivo con el chaflán. Entonces tratamos de evitar lo más mínimo esa parte, ¿no? Luego integran 3 horas de trabajo, fueron 3 horas de trabajo soldando la campana. Esta parte también es importante mencionar, 3 horas de trabajo sometiendo una campana a este calor, por supuesto, y ahí Janine nos podrá explicar, claro que molecularmente esto cambia rotundamente, ¿no? Y bueno, al final todo el tema de los acabados que ya se trabajó con mayor precisión en el taller de metales aquí en la escuela. Aquí un poquito el horno de caldeo, ahí quitando los ladrillos para poder tomar la fotografía y podemos ver la campana y la grieta, ya con su chaflán pertinente. Aquí Mari Carmen nos podrá explicar un poquito más todo el tema de la pátina. Finalmente se decidió únicamente patinar la parte exterior. Sí, o sea, realmente, como lo comentaban, pues, al final del día las campanas se patinan solas cuando están expuestas al medio ambiente. Era nada más para la entrega con la gente del santuario, pues que tuviera por lo menos un acabado homogéneo. Por la parte interior, pues era un poco ridículo ponernos a patinar y nos interesó nada más hacer una cuestión de reaccionar un poco el metal, ¿no? Con una... no me acuerdo, la verdad, si usamos algún tipo de amoníaco, alguna cosa así, como yo le estoy hablando de cuestiones de prueba y error, ¿no? No era para que le diera el gatazo del asunto. Sin embargo, aquí podemos ver los procesos de soldadura en la parte interna, que era donde la fractura estaba más abierta. Y bueno, aquí podemos ver cómo quedó finalmente externamente. Aquí efectivamente algo que yo recuerdo es que tanto Ilse como Caroluza, pues efectivamente decían, pues la fractura no está afectando como tal una parte estética, porque si la fractura hubiera llegado por lo menos a estos elementos estéticos, pues definitivamente no hubiéramos intervenido la campana, porque sabemos que al momento de soldar hubiéramos afectado rotundamente esta cruz. En aquel entonces las dos campanas no tenían badajo. En ese entonces lo que hicimos fue calcular el peso del badajo que le pudiera corresponder y
con todo el temor del mundo de que la campana se pudiera fracturar, pues en ese entonces decidimos fundirlos en bronce, ¿no? Posteriormente aparecieron los badajos en la sacristía. Por supuesto que se hizo ya el cambio, pero en ese momento fue la decisión que tomamos en cuenta, y además el diseño de estos badajos los tomamos de otras de las campanas que forman parte del conjunto del campanario de Santuario Mapete. Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? Esto es importante señalar. Mayor tiempo de duración de la resonancia sonora. Yo creo que esto nos queda muy claro. Una campana finalmente son cientos de anillos sobrepuestos. Si yo corto una campana, ¿no? Si la secciono voy a sacar muchos anillos. Entonces efectivamente, bueno, pues al soldar la parte del labio de la campana, ¿qué sucede? Que la frecuencia tiene efectivamente esta posibilidad de continuidad. Que cuando está la fractura, pues ¿qué sucede? Llega la frecuencia y ahí se corta, ¿no? Entonces esa parte estuvo bien. Intensidad en el volumen, sí, efectivamente también obtuvimos una mayor intensidad del volumen de la campana. El timbre de la campana resultó ser más agudo que cuando estaba agrietada. No podemos saber si originalmente sonaba más agudo o no, pero bueno, eso también. Lo otro era como un sonido sordo. Es correcto, era muy sordo, se dispersaba rápidamente la vibración. Y algo que sí pudimos también detectar en las gráficas que les mostré anteriormente es que hubo pérdida de armónicos. Esta parte es bien importante. Lo que nos está diciendo es que la campana agrietada tenía una mayor riqueza sonora que cuando la soltamos. Entonces, nunca nos preocupamos por esta parte. Generalmente el tema de los armónicos es un tema que sí requiere un poco de un oído más entrenado, esa es la verdad. Digo, en este caso, pues, todos los resultados de la cámara anecoica no lo pudieron mostrar, pero efectivamente era notorio, era muy notorio que la campana sonaba como más apagada. Sin embargo, aquí viene algo bien interesante. Don Néstor era en aquel entonces la persona que, pues, el custodio, literalmente de la iglesia, era el único que tenía llaves, ni siquiera el cura. Cuando colgamos la campana y otra vez empezamos a tocarla, el Señor dijo algo muy interesante. La campana recuperó su voz. Hay algo que se llama memoria auditiva, memoria visual. En este caso, don Néstor, finalmente, pues era una persona ya en ese entonces de 95 años. Seguramente su cerebro registró cómo sonaba esta campana. Y una vez que la campana estaba soldada, fue un comentario que hizo, que a mí me pareció verdaderamente maravilloso. La campana recuperó su voz. ¿Qué mejor esto que un estudio científico, no? Digo, y claro, es la percepción de una persona, pero finalmente esa persona era prácticamente como el representante de toda esa comunidad. Y eso es en lo que tenemos que pensar hoy en día. Tenemos que reflexionar sobre el tema de soldamos, no soldamos. Creo que tanto a Mari Carmen como a mí nos queda claro que el tema de refundir una campana no es para nada el medio, ¿no? Correcto, pero sí es importante que hagamos un análisis más serio al momento de replantearnos si tenemos que soldar o no una campana. La campana del Santuario Mapete, después de todo este proceso, nos queda claro que era una campana que tenía o que tiene problemas técnicos. Digo, simplemente con la aleación que les estoy mostrando, ya con eso es suficiente. Pero la campana, por ejemplo, si medíamos el grosor del labio en toda su circunferencia, variaba de 3.2 centímetros a 4. Es muchísimo, una variación de grosor de 3.2 a 4 centímetros.
Acústicamente hablando, eso ya nos habla de un problema sonoro. Era una campana que presentaba serios problemas de fundición. Era un metal muy poroso. Me queda claro que probablemente la fundición se hizo también al aire libre, sin ninguna condición controlada, y todo esto afectó probablemente las características tanto físicas como auditivas de este instrumento. Claro que esto lo vemos posteriormente, después de haber hecho este trabajo. Hoy en día podemos decir que si y ya lo dijo Janine, ¿no? Una campana que no cumpla con una serie de características mínimas, lo mejor es no intervenirla. Yo creo que hay otro tipo de procesos preventivos que tendríamos que discutir, en dado caso, para que esa campana no se pierda, para que esa campana finalmente pueda seguir ahí subsistiendo y que finalmente nos siga dando información que para nosotros es bien importante. Entonces, bueno, pues hay que asegurarnos que la campana que se vaya a restaurar presente una aleación óptima y que en la manufactura se muestre un buen conocimiento técnico y acústico. Siempre hablamos de conocimientos de fundición, pero hasta el momento tampoco no hemos hablado de que se requiere de un conocimiento acústico para fundir una campana. Este es otro tema muy importante que hay que empezar a discutir. Como dice Gerardo, realmente nunca nos hemos, bueno, yo por lo menos, planteado la idea de refundir campanas, independientemente que no tuviera un sonido, pues como a lo mejor se hubiera esperado de una campana como esta. Era la campana del siglo XIX de Santuario Mapepé, o sea, ya con eso era una razón más que suficiente para intentar algo con ella. El futuro que tenía era quedarse en donde estaba, que era en algún sitio medio arrinconado del propio templo. No quiero decir que esto no sea una opción, pero yo pensaba, junto con Gerardo y la gente que estuvimos participando, que se valía arriesgar un poco más para ver qué futuro le deparaba a esta campana, un futuro mejor que, sigo pensando, fue una buena experiencia y tuvo buenos resultados. Yo creo que algo que es importante comentar, estamos en un momento de toma de decisiones. La cantidad de campanas que se van a tener que intervenir va a ser monumental. Y en ese sentido yo creo que es bien importante que de verdad nos sentemos a replantearnos qué es lo que vamos a hacer. Muchas comunidades efectivamente nos van a exigir refundir. Otras, a lo mejor con un poco más de conciencia, a lo mejor nos van a pedir que soltemos, pero no en todos los casos va a ser posible. Y a lo mejor en otros casos, pues como decía Janine, es un tema que no ha podido todavía como que resolver. ¿Qué vamos a hacer con todas aquellas campanas que ya no vamos a poder colocarlas en el campanario? Entonces estamos, yo creo que en un momento clave para que antes de que tomemos decisiones nos sentemos de verdad a trabajar y a reflexionar sobre esta problemática que considero que es sustancial, ¿no? Y pues bueno, finalmente la campana en espera de ser subida al campanario. En ese momento pues estábamos deteniendo efectivamente la campana con un cable metálico. Sin embargo, aquí don Felipe herrero, y aparte se dedicaba a hacer carnitas y se dedicaba a hacer un poco de curtido de piel. Posteriormente él hizo estos amarres con cuero de cerdo y la verdad es que le quedaron muy bien, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los temas que se han estado planteando hoy es cuestión de verdad de buscar con quién. En Tlahuelompa Hidalgo hay de verdad mucho conocimiento no solamente en el tema de la fundición, también hay mucho conocimiento en el tema del curtido de estos cueros y de los amarres, y yo creo que ahí hay que empezarnos a acercar para poder también pedir ayuda. Y créeme que pedir ayuda a las comunidades, eso los hace
no solamente sentirse partícipes de una problemática en la cual nos tenemos que involucrar, sino que finalmente es conservar este conocimiento de siglos, que es lo que finalmente también necesitamos empezar a documentar. Ya para no alargar más esto, me parece importante, por lo mismo que dijo Gerardo, la cuestión de los armónicos, que eso es pues algo que se pudo medir aquí, pues porque teníamos una situación muy privilegiada, ¿no? Pero retomando lo que tú decías, Janine, sí, pues hay que también evaluar muy cuidadosamente estos cambios estructurales del metal, porque bueno, pues obviamente podríamos estarlo desnaturalizando y a lo mejor la campana no pasa más allá de un cambio de tonos o de armónicos, pero igual puede perder su temple y puede acabar por destruirse también, ¿no? Porque cambie su cristalización. Entonces, pues sí, hay que hacer mucho más investigación en este sentido. Pues muchas gracias por su atención. Ya sé que los dos salieron de la escuela y tal, pero ¿por qué no se siguió como esta línea de...? Porque salieron de la escuela. Porque después de, o sea, 20 y tantos años, 22, no, pero me acuerdo todavía cuando empezamos con el seminario, 22 años después, el único referente seguía siendo este caso que teníamos por ahí de oídas, que estaba en imprimatura, que, o sea, que había que estar rastreando como para saber. Se publicó en el Material Research Sí, Society. sí, que ahí estuvimos. Pero bueno, hace mucho tiempo. Todo fue mucho. ¿Quieres que te contestemos por qué? ¿Qué? Mira, yo creo que hay ciertos temas que hay personas que les interesan y a otros muchos no. O sea, esa es la verdad. Yo creo que me he caracterizado por curiosa y por estar investigando muchas cosas que me llaman la atención y también a lo mejor me he caracterizado por dejarlas, ¿no? O sea, sí soy una persona muy dispersa en mis intenciones, pero creo que por un lado también se vale, porque a veces dejas pues, caminos andados y alguien más lo tomará. ¿Por qué tardó tanto tiempo en darse el interés de ustedes y toda esta participación que hay ahora? Pues no es. Digo, en mi caso, sí he abordado otros problemas de campanas. Sin embargo, es un tema que implica muchos recursos, muchos. Requieres de otras instituciones que te apoyen y requieres además de recursos económicos altos para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. En ese sentido fue que el tema de la soldadura fue por eso que yo la abandoné, porque finalmente el tema económico no era viable. Y lo tengo que decir abiertamente, era más viable para mí seguir con el tema de la restauración de órganos, porque finalmente no implicaba un proceso de investigación tan serio y profundo como una campana. Tú puedes ver un órgano y de entrada puedes ver que es un instrumento a lo mejor mucho más complejo, pero no lo es. Una campana, para mí, es de verdad un objeto sonoro realmente complejo y no es tan fácil de verdad abordarlo. Y es por eso que yo prefiero ser honesto, cuando no cuentas con los recursos para poder llevar a cabo investigación y experimentación, mejor párale. Y mejor nos dedicamos a discutirlos desde un tema teórico, que ahí Juan Manuel, yo estoy seguro que nos podría apoyar mucho, por lo menos para dar estos primeros pasos y ver hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Yo sobre ese tema quisiera agregar también, o sea, yo creo que fue un proyecto muy interesante, además, bueno, ganó un premio, ¿no? Tiene un reconocimiento, pero al final creo que lo que sí de manera institucional tenemos que hacer es de
como concretar esas, que sean líneas de trabajo. Esa ¿no? experiencia. Y tienen que convertirse en proyectos institucionales, como lo que estamos tratando de hacer de los programas nacionales, y tienen que ser líneas entonces que estén planteadas a largo plazo, de manera que en el momento en el que ya no estén participando ciertas personas, haya un grupo detrás que tome, ¿no?, la batuta y se desarrolle ese trabajo. Por ejemplo, yo creo que el tema de inventario se tiene que convertir igual en una línea de trabajo del instituto, ¿no? Ya no solamente por un interés que tenga una persona, sino porque además es una obligación que tiene el instituto, ¿no? Yo nomás déjame ver. Aquí yo creo que sí se necesitaban varias cosas, la verdad, también, ya pensándolo un poco más, sí fue algo casual el hecho de que estuviera Gerardo, que tuviera esta doble profesión, el hecho de que los dos tuviéramos ciertos contactos afuera, en la UNAM, con estas características. O sea, también hay momentos coyunturales que generan la facilidad de hacer. Ahora, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con Thalía, esto se tendría que hacer de una manera ya más permanente, pero también tendríamos que tener ese interés que ya mencioné hace un tiempo, ¿no? Si hay alguna otra... No, la experiencia es muy interesante porque, es decir, hay que repensar, con un 3% de estaño y sin embargo se soldó, pero era una campana pequeña. Era una campana pequeña. Era una campana pequeña y eso requiere unas grandes, la mayor que se ha soldado es una de 25 toneladas. Incluso la Heimbeier en Alemania la soldó en la torre, en la misma torre, lo que supuso una infraestructura enorme y carísima, mucho más cara que hacer la campana. Es correcto. Ciertamente. Nosotros la experiencia que tenemos, y yo he intervenido en más de 100 soldaduras, que ha funcionado, acústicamente ha funcionado, ahora ya tomamos una muestra de metal, porque eso no lo sabíamos hasta que vine aquí, tomamos una muestra de metal antes, pero en España todavía no hay una infraestructura capaz de hacer, y lo hacemos en Alemania. Porque hay una empresa que se dedica a eso. Ojalá tuviéramos empresas más cerca, pero eso requiere para una campana simplemente de 1000 kilos, que son las que más se van a romper, una infraestructura enorme y unos conocimientos técnicos muy grandes, que no se trata de un soldador que dice, yo sé calentar, y claro, calienta, solda por aquí, se rompe por allá. Es correcto. Pero como experiencia es muy interesante, y es conocida, es una experiencia conocida. Claro, una campanica sí, entonces, pero demuestra que las de 3 también se pueden soldar, las de 3%. Entonces, tenemos que, tanto que aprender. Y sigue sonando. Y sigue sonando. Y sigue sonando. Mal o bien, no, sigue sonando como sonaba. Es correcto. Por lo tanto, sí, se recuperó la memoria, que es fantástica. La memoria es la voz. La memoria. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.